y empezamos con la meditación de hoy. Padre, vamos a leer y vamos a reflexionar y a meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta noche estés con nosotros, ilumines nuestro entendimiento, ayúdanos a profundizar en tu palabra, ayúdanos a orar como nos enseñas en el Padre Nuestro, líbranos de caer en tentación. Bendícenos, Señor, a través de la palabra tuya en la cual vamos a meditar hoy. En el nombre de Jesús, danos de tu Espíritu, danos de tu gracia, escóndenos detrás de la cruz. En Cristo Jesús, amén. Déjenme explicar un poquito antes de entrar a la palabra. Vamos, hermanos, a tratar de recordar a través de la Biblia lo que pasó, lo que sucedió aquel miércoles, que hoy se conoce miércoles santo, ¿verdad? Que hoy se conoce como miércoles de intimidad. Vamos a recordar qué pasó, y para ello vamos juntos vamos a tratar de hacer una reflexión del pasaje en el cual está basada la reflexión de esta noche. Y yo quiero animarles para que estemos expectantes, pero también tratemos de ir siguiendo la secuencia, ir siguiendo el desarrollo de lo que estos eventos de miércoles santo nos narra a través del Evangelio de San Mateo. Y vamos a ver tres aspectos. Espero, ya van a ser las 8. Vamos a ver tres aspectos que Mateo nos presenta. Número 1, la entrega de Jesús, cómo es pactada. ¿Por quiénes es pactada esa entrega? ¿Y en cuánto fue pactada? Pero ¿qué valía? Hoy decimos, ya lo sé, entonces 30 piezas de plata, sí, pero ¿qué valía 30 piezas de plata desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de la esclavitud? Número 2, pero vamos a verlo de una forma, como ya dije, vamos a reflexionar. La segunda cosa que vamos a ver, porque el pasaje lo tiene y tiene su importancia, por eso es una reflexión para que usted trate de subrayar en su Biblia cuando se lo mencione y pueda ver esos aspectos importantísimos. La segunda cosa, la preparación de la cena pascual. La preparación de la cena pascual. Y en tercer lugar vamos a ver el descubrimiento del traidor. Y la reflexión va a entrar y la vamos a hacer, y espero que usted se anime a participar cuando vayamos viendo el desarrollo de estas cosas a cada momento. Así que si pudiera acercarse un poquito más, por favor, los que están allá atrás, sería bueno.
para que juntos pues hagamos esta reflexión. Y muchas gracias. Yo espero que esta noche sea una noche que usted pueda recordar por mucho tiempo, por lo que vamos a aprender de la palabra del Señor, por la reflexión que vamos a hacer y finalmente, ¿verdad?, el compromiso que tendremos que hacer. Tan amables, vayamos, si son tan amables, a Mateo 26 y vamos a hacer una primera lectura de los versículos 14 al 25. Mateo capítulo 26, de los versículos 14 al 25. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo tienen? Es importante, ¿verdad?, que leamos. Vamos a hacer la lectura despacio y entre paréntesis, ¿verdad?, directores de culto, cuando lean la palabra, ¿cuál es la prisa? No lean deprisa, tampoco lean demasiado lento, ¿verdad? Pero esto debe de entrar, debe de saborearse, debe de tener su tiempo. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me dais? Y yo se los entrego. Ellos le dijeron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos de Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Jesús le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Entonces Jesús respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo de Dios va tal como está escrito de él, pero es una profecía, pero Dios lo anunció, pero está en el Antiguo Testamento, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Seré yo? Qué cínico, ¿verdad? Y el Señor dijo: en efecto, tú eres. Pueden sentarse, hermanos. Vean pues cómo está la relación entre el precio de la traición, puede ser el tema del estudio, o la traición de Judas, puede ser el tema de esta meditación, y está también la cuestión de la Pascua, de la celebración de la Pascua. ¿Qué relación hay? ¿Por qué se relacionan? Eso es algo que hoy vamos a ver y vamos a aprender. Porque empieza con Judas, viene la Pascua, deja la Pascua y otra vez Judas.
Y entonces hay hermanos que dicen, bueno, aquí está la cosa desordenada. No, no está desordenada. Hermanos, vemos en este pasaje del Evangelio de Mateo que Mateo enfatiza la traición de Judas. Este pasaje y muchas partes de Mateo enfatiza la traición de Judas. Más que traición, alta traición, alta traición. Vamos a ver entonces la entrega de Judas, la entrega de Jesús, como es pactada. Versículos, mire, 14 al 16. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, líderes religiosos, líderes espirituales del pueblo, enemigos de Jesús. Qué tragedia, ¿verdad? Hablando de ese contexto, de ese marco referencial, la Biblia en otra parte dice que el peor enemigo son los de la casa. Qué duro, ¿no? Fíjese, fue a los principales sacerdotes. Él sabía que los fariseos, que los líderes religiosos, espirituales, supuestamente de ese tiempo, no aceptaban a Jesús. Cómo enseñaba, cómo predicaba, los milagros que hacía, la gente que lo seguía, etcétera, etcétera. Y les dijo: ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Y yo me encargo de entregárselos. Ellos le asignaron, ellos le dijeron 30 piezas de plata. Desde entonces, o sea, desde esa entrevista, desde que le dijeron te vamos a dar 30 piezas de plata, entonces dice que buscaba oportunidad para entregárselos. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos acá? Hay un pacto, se celebra un pacto entre Judas y los principales sacerdotes. Hay un acuerdo, hay un pacto. Yo se los entrego, estoy de acuerdo, 30 piezas de plata. No dijo, oiga, es muy poquito, denme más. Más adelante vamos a ver por qué no dijo Judas, denme más. Ahora, este pacto, este acuerdo es lo que le da impulso a ese macabro, diabólico plan que iba a llevar al arresto de Jesús y finalmente a la muerte de Jesús. Un plan diabólico, un plan macabro que llevó al arresto de Jesús y finalmente llevó a Jesús a la muerte y muerte de cruz, o subraya otra parte de la Biblia. Entonces vean ustedes, todo empieza con un contraste. Pongamos atención y traten de seguir. Todo empieza con un contraste. ¿Cuál es el contraste? Mire usted, por favor, Mateo 26, versículo 6 al 13. Estando Jesús, ¿dónde? En Betania, así se llamaba el pueblo, en casa de Simón el leproso.
se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos, ¿qué? Se enojaron. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Mire, qué pena, se enojaron y dijeron: ¿para qué? ¿Por qué este desperdicio? ¡Qué desperdicio! Esto podía haberse vendido a buen precio y esto pudo haberse dado a los pobres. Qué espirituales, ¿verdad? Qué falsos, ¿no? Pura fachada, puro maquillaje. En el corazón no era cierto. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará con lo que está hecho para memoria de ella. O sea, la traición de Judas comienza con un contraste. Este es el contraste. Jesús está en Betania, está en una cena, en una convivencia, lo han invitado, está sentado a la mesa, llega una mujer y empieza a derramar el perfume de mucho precio, subraya la Biblia. Ese es el contraste. Y vean ustedes justo lo que dice Mateo. Según Mateo, justo en el momento en que la mujer con amor, con devoción, con respeto, en reconocimiento de quién es Jesús, unge el cuerpo de Jesús, y Jesús dice: para la sepultura, Judas Iscariote parte para ver a los principales sacerdotes. Por eso en el versículo 14, entonces, ese es el enlace con lo que acaba de pasar, que acabamos de leer. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, se enojó. Esa fue la gota que derramó el vaso en la vida de Judas. Eso fue lo que lo empujó. Trate de irse imaginando la escena, no solo leer y no solo oír las palabras. Vemos que Judas Iscariote parte, dice aquí, para entrevistarse con los principales sacerdotes con el fin, con el propósito de acordar la traición de Jesús. ¿Qué me dan? Yo se los entrego. Así dijo. Ahora, hay una anotación aquí. Y aquí empieza un momentito de reflexión. No se duerma. Póngase de pie si tiene sueño. Aquí hay una anotación muy importante. En el versículo 14. Uno de los 12. Subraye eso, circule. Uno de los 12, circúlelo en su Biblia. Y aquí va a empezar nuestra reflexión. En primer lugar, vean ustedes, se está poniendo de evidencia el escándalo que viene. Uno de los 12. Con esto, Mateo, el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, muestra el lado oscuro
Oigan lo que estoy diciendo. Con esto Mateo el evangelista muestra el lado oscuro del seguimiento de Jesús. Hay un lado oscuro de todo seguidor de Jesús. Vea usted ese traidor potencial, el traidor potencial en que puede transformarse cualquier creyente o todo creyente. Por eso Pablo, entre otras razones, dice: el que crea estar firme, mire y no caiga. Bastaría, por ejemplo, dar un vistazo a la historia de la iglesia. ¿Quiénes fueron los primeros traidores en la historia de la iglesia? ¿Quiénes fueron los más sanguinarios y crueles perseguidores del pueblo de Dios en la historia de la iglesia? ¿Qué ha pasado con muchos creyentes, entre comillas? ¿Qué ha pasado cuando se encuentran en momentos críticos de la vida? Momentos críticos de la vida. ¿Recuerda algún ejemplo? ¿Recuerda algo de la historia? ¿Recuerda algún caso? Mateo, repito, con esto nos muestra el lado oscuro, así le llamo yo, del seguimiento de Jesús. Muestra ese traidor potencial en que puede transformarse o convertirse todo creyente, cualquier creyente, cuando se encuentra frente a un momento crítico de la vida. Roba, niega el evangelio, esconde la Biblia, etcétera. Pablo dice: el que cree estar firme, mire, no caiga. Conocí casos en que a la hora de la muerte, creyentes supuestamente firmes, estables, definidos, consagrados, fieles, a la hora de la muerte llamaron al sacerdote, pidieron los santos óleos, pidieron el agua bendita. Y si no, basta con que usted agarre cualquier libro de historia, ahí hay casos. Cualquier creyente puede convertirse o transformarse en un traidor. Sigamos. En el diálogo de Judas con los principales sacerdotes, fíjese con quiénes, con los principales sacerdotes, se menciona que una de las motivaciones que alimentaron a Judas, versículo 15, primera parte, Judas les preguntó: ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Y yo me encargo, señores, de entregárselos. ¿Cuánto me dan? Hagamos otra reflexión, ponga atención, porque mientras no lleguemos a la presencia del Señor
tenemos peligro. Por eso es importante la oración. Por eso es importante aprender la palabra. Por eso es importante determinado obedecer al Señor. Pon atención. Mateo da un ejemplo concreto del poder corruptor del amor al dinero. Mateo nos está dando en este pasaje un ejemplo concreto del poder corruptor del amor al dinero. Y fíjense, los discípulos, precisamente sobre este punto, los discípulos habían sido instruidos por el Señor allá en lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Y vea por favor Mateo 6 y vamos a ver del 19 al 21. Los discípulos habían sido instruidos sobre este tema del amor al dinero. Y acuérdese, uno de los 12, acuérdese, Judas era discípulo. O sea, allí estuvo Judas en esta instrucción. Dice Mateo 6, del 19 al 12, el Señor los había instruido, el Señor les había enseñado: no os hagáis tesoros en la tierra, donde está la polilla, está el moho que destruye, donde los ladrones a la orden del día, ¿verdad?, entran y roban. Y entonces el Señor dice: hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones allá no hay, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón, o donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Versículo 24 del mismo 6: nadie puede servir a dos señores. Una verdad absoluta. Nadie puede servir, versículo 24, a dos amos, señores, porque va a quedar mal con uno y va a amar a otro, o estimará a uno y a otro menos. Y concluye el versículo diciendo el Señor: no podéis servir a Dios y al amor al dinero. No podéis servir a Dios y al amor al dinero. Entonces vean ustedes, aquí hay una enseñanza que el Señor les había dado a esos discípulos, al mismo Judas, sobre la importancia del amor al dinero. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del joven rico? ¿Se acuerdan de la escena del joven rico? El Señor empieza diciéndole, bueno, le dice el joven, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, guarda los mandamientos. El Señor dice: desde mi juventud he guardado los mandamientos. Dice: bueno, entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Y el joven, dice la parábola, que el joven se fue triste. Y Mateo subraya que se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Cómo si tanto me han costado? Mi trabajo me ha costado, dice el hermano, ¿verdad? Hermano, dele más tiempo al Señor, deje un poquito la empresa, deje un poquito el trabajo. El Señor, no, si mi trabajo me ha costado estar donde estoy, ¿cómo lo voy a dejar? Y vemos las palabras de Jesús
que siguieron a esto que acabo de narrarles breve y rápidamente, en el versículo 23 del capítulo 19 del mismo Evangelio de Lucas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, después de lo que le había dicho al joven rico, después de lo que Jesús vio que hizo el joven rico, se va, le da las espaldas, lo ignora y se va triste, porque dice: híjole, esto está difícil. Y en el versículo 23 del 19, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, de cierto les digo, dice el Señor, difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Difícilmente, no imposible, difícilmente. Porque el que tiene quiere más, y más, y más, y más. Por lo tanto, los discípulos de Jesucristo, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Pocos, ¿eh? Los demás que no levantaron la mano no son discípulos de Jesús. Pues ya ahora, ¿verdad? Pues ahora sí la levanto, ¿verdad? Miren, por lo tanto, los discípulos, nosotros discípulos de Jesús, no debemos de andar preocupados, interesados, afanados, mortificados, a ver cómo le hago, pero yo necesito dinero para tener coche nuevo este año. Yo necesito dinero para cambiar de casa este año. El discípulo de Jesús, Mateo 6:33, hermano Pablo, por favor. El discípulo de Jesús, el mismo Señor Jesucristo, ahí lo tiene ya en la pantalla. Buscad primeramente, hagan la reflexión conmigo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios. Y viene una promesa allí abierta, como si le dieran un cheque firmado y usted nada más le va a poner la cantidad y su nombre, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Regresemos a Judas. La avaricia de Judas por el dinero. Oigan bien lo que les voy a decir. Y después vamos a hacer otra reflexión para nosotros. La avaricia de Judas por el dinero lo lleva a abandonar el único tesoro por el cual valía la pena dar la vida. ¿Sí o no? La avaricia de Judas lo lleva a abandonar el único tesoro por el cual valía la pena dar la vida, hermanos. Entonces Judas, guiado por sus propias motivaciones, por su amor al dinero, por su interés por el dinero, Judas toma una decisión libre, como cualquier discípulo puede tener una decisión libre. Rechaza el Evangelio, rechaza a Jesucristo, rechaza esa enseñanza que Jesucristo le había dado. No se hagan tesoros, no amen el dinero, no busquen el dinero, cuidado la forma como quieren obtener dinero, sean honestos, sean honrados. Dice la Biblia que si todos escribieran no cabrían los libros en el mundo. Judas rechaza el Evangelio.
lo concretamos, lo resumimos así. Judas rechaza a Jesús y la enseñanza de Jesús, y Judas escoge el dinero. Y eso lo lleva, eso lo conduce a Judas a un destino terrible, terrible. Se suicida, se ahorca, y algunos lo van a ver allá en el infierno. Dice el versículo 24, estamos en el capítulo 26 de Mateo: a la verdad del Hijo del Hombre va como está escrito de él en la Biblia, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora mire, ponga atención, siga la secuencia, le va a ayudar. Mire, Judas recibe, ¿cuántas? 30 monedas de plata. ¿Quiénes o a quién se le pagaba o por quién se pagaba 30 monedas de plata? ¿Por qué no chistó? ¿Por qué no dijo, oye, muy poquito, 30 monedas? Es Jesús. ¿Por qué no negoció? Oiga, un capo de hoy, dígame, ¿por qué? Fíjense, mire, un capo de hoy, que el otro le dijera, siendo un personaje, viendo que vale mucho, 30 monedas no, y aunque fuera mucho hubiera tratado de sacar más. ¿Cuánto? Por el Chapo ofrecían 60 millones de pesos. Y dicen que alguien dijo, si me das más, les ayudo. Así anda por ahí en los cuentos. Yo no sé si es cierto. Sigamos entonces. Mire, en efecto, como dice nuestro hermano, se evoca a un texto de Zacarías. Y vamos a leerlo porque hay un dato donde viene la respuesta de por qué 30 piezas. Zacarías, por favor, hermano Pablo. Denos el texto, por favor, para que los hermanos lo vean y además búsquelo ahí en su Biblia. Zacarías 11:12, por favor. Ya va a venir. Zacarías 11:12. Miren, dice aquí en Zacarías 11:12, si os parece bien, dadme mi jornal. Ellos pesaron el jornal en 30 piezas de plata. Se está evocando a un texto del Antiguo Testamento, como dice nuestro querido hermano de Armenia, ¿verdad? Pueblo muy sufrido, Armenia, hay que orar por ellos. Pero mire, vea otro texto que nos va a dar otra luz. Éxodo 21:32, que tiene que ver con las 30 piezas. Éxodo 21:32, ¿qué dice? Denos por favor, hermano Pablo, 21:32. Si el buey acorneare o corneare a un siervo o una sierva, ¿cómo le llamaban al siervo? Esta es una versión un poquito más nueva. Esclavo, esclava.
esclavo o esclava. La ley establecía que si un buey, un toro, etcétera, corneare a un esclavo o a una esclava, pagará su dueño 30 siclos de plata. La ley lo establecía. No puedes pagar más, no puedes pagar menos. 30 siclos de plata. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué nos revela? Este era el precio, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Era el precio de un esclavo. Entonces, en el texto de Zacarías se indica que se trata de una suma mezquina, pobre. O sea, eso vale más, me estás robando. Pero en el texto de Éxodo vemos la revelación del Señor, que estaba establecido que era el precio del esclavo o de una esclava. Ahora, efectivamente, como dice 27 del mismo Mateo, versículo 9 y 10, 27, 9 y 10 de Mateo, que dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. A los suyos vino, ¿se acuerdan, Juan? Y los suyos no lo recibieron. Aquí hay otro dato, otra información de lo que hicieron con Jesús. Entonces dice la revelación esta de Mateo. Ahora, Judas traiciona a Jesús comparándolo, considerándolo como un esclavo. Lo bajó, lo subestimó, estuvo dispuesto a traicionarlo por 30 piezas de plata, lo que se pagaba por un esclavo. Era lo más que se podía dar por un esclavo, si era bueno, Lo sobaja, no solo lo traiciona. Vean, ahora, hermanos, hay una nota interesante aquí en Mateo que deben de ver. Detrás de toda esta escena, detrás de todo esto que hemos narrado, comentado, visto y algunas reflexiones que hemos hecho, vemos además la convicción de Mateo. Y aquí vamos nosotros a hacer otra reflexión y una aplicación para nuestra vida. Con todo este panorama sombrío, desconcertante, que uno dice: Señor, ¿y dónde estás tú, pues? Detrás de todo eso vemos la convicción de Mateo y vemos que la traición de Judas y su muerte parecen ser el triunfo del mal. Parece ser el triunfo del mal. Parece que Satanás estaba triunfando, parece que el mal estaba triunfando, parece que Judas, con ese plan macabro, diabólico, estaba triunfando. Si lo dejamos allí, hasta donde hemos visto, así parece. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O cómo lo ve usted? Parece que el mal está triunfando, mientras que misteriosamente hacen parte esto del gran designio del plan soberano de Dios, del plan de la salvación de Dios. Y lo que vemos entonces ya no es que el mal está triunfando,
sino que la palabra de Dios se está realizando. Que la palabra de Dios, señoras, señores, se está realizando misteriosamente. Judas sigue dando los pasos necesarios para consumar su traición. Mire usted, en el versículo 16, mire lo que dice. Judas sigue dando los pasos necesarios para consumar, para llegar a entregar a Jesús y él recibir las 30 piezas de plata. En el versículo 16 dice, desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Buscaba la oportunidad, estaba buscando el momento, estaba buscando la oportunidad, estaba viendo dónde encajaba, estaba viendo en qué momento era el mejor momento, el momento oportuno para entregarlo. Ahora, quiero que vea una cosa y si usted quiere subrayar o quiere circular en su Biblia la palabra oportunidad. No sé qué versión le pusieron aquí, pues ninguna versión. Es la foto de una Biblia. Subraya ahí la palabra oportunidad, porque quiero que más adelante quiero que vea un dato donde, como les decía, la palabra del Señor se estaba realizando, se estaba misteriosamente cumpliendo. Porque esta oportunidad que buscaba Judas tiene que ver con la frase o con la expresión que Jesús nos dice más adelante en el versículo 18. Mire, en el versículo 18 dice, el Señor les dice, mi tiempo está cerca. ¿Ya lo vieron? Mi tiempo está cerca. Ahí en medio, mi tiempo está cerca. Circulen eso. Y si usted relaciona, Judas buscaba la oportunidad de entregarlo y el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, mi tiempo está cerca, cuando está pensando en preparar la Pascua. Entonces vean ustedes, irónicamente, Judas está buscando el tiempo oportuno. Está buscando la oportunidad. La entrega del Hijo de Dios en las manos de los pecadores. Y Judas lo hace para ganarse 30 piezas de plata. Mientras que Jesús dice, mi tiempo está cercano, y lo hace con el propósito de dar vida, de dar salvación, de dar perdón, de dar vida eterna, de dar vida nueva a todo aquel que crea en Él. Vean qué ironía. ¿Lo ven? Por eso dije, vamos a hacer esa reflexión y vamos a profundizarnos. Ahora, tal parece, a ver, déjeme poner esto aquí. Vamos a dejar a Judas aquí, porque el mismo Señor, el mismo Mateo, antes de concluir con todo esto de Judas y la traición y entregar a Jesús, ahora habla de la cena, habla de la Pascua. Ya en la vigilia de la Pascua, versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, parte de aquella celebración era que hubiera pan sin levadura, simbolizando que la levadura leuda toda la masa. El pecado leuda, ¿verdad? Panes sin levadura. Ahora vean ustedes, hermanos, el primer día de los panes sin levadura. Y vean ustedes, por favor, cómo el Evangelio se centra, y más que se centra,
Vean ustedes cómo el Evangelio se concentra en las palabras decididas de Jesús, pero también en la obediencia inmediata de sus discípulos. Y vean ustedes cómo hay un fuerte sentido de autoridad en las palabras de Jesús. Hay una fuerte autoridad en las palabras de Jesús. Y él más tarde lo dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, señores, vayan y prediquen y hagan discípulos. Ahora, miren cómo se centra esa autoridad de Jesús y esa obediencia inmediata de los discípulos de Jesús. Versículo 18. Versículo 18. Él les dijo: vayan a la ciudad, a la casa de cierto hombre. Les dio el nombre, les dio la seña, les dio las indicaciones, y le van a decir: mi maestro dice, mi tiempo está cercano. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. La autoridad de Jesús. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos inmediatamente van. Reflexión, hermanos, algo que a nosotros nos falta. Señor ya dijo: orad sin cesar. ¿Lo está haciendo? Perdona, estamos perdonando. Ama a tu prójimo, estamos amando. Id y predicar el evangelio, lo estamos haciendo. Por nada estéis afanados. ¿De qué se afana? No hay una obediencia inmediata como estos discípulos la tuvieron. Ahora, hay dos frases, hay dos expresiones que quiero que vean, y vamos a hacer otra reflexión. En el versículo 18, que ya lo mencionamos, dice: mi tiempo está cerca. 18, mi tiempo está cerca. Le dice el Señor ¿a quiénes? Sus discípulos. A sus discípulos. Y la otra frase: con mis discípulos. Ahí mismo en el versículo 18, con mis discípulos. ¿Qué vemos? ¿Qué nos revelan estas dos frases? Mi tiempo está cerca, con mis discípulos. ¿Qué nos revela? ¿Qué nos muestra? Hermanos, todo lo que estaba a punto de suceder en aquel miércoles, en aquel jueves y en aquel viernes que hoy llamamos santo, todo lo que estaba a punto de suceder estaba comprometido en ese vínculo entre Jesús y sus discípulos. Todo lo que Dios quiere hacer hoy, todo lo que Cristo quiere hacer hoy, está comprometido entre Dios y sus discípulos. Pero no tengo tiempo, se me borró el cassette, me dijo un hermano. No pude, pastor, lo estoy pensando, estoy orando. Todo lo que Dios quiere hacer está comprometido Dios y sus discípulos. Los ángeles quisieran venir y predicar, discipular, enseñar, pero Dios dijo: ángeles no es para ustedes,
para mis discípulos en la tierra. Por ejemplo, ahora en el versículo 18 hay otra palabrita que merece alguna mención así muy rápida. Dice el versículo 18, la Pascua. La Pascua. ¿Qué era la Pascua? Fíjese, traición de Judas, se introduce la cuestión de la Santa Cena, se menciona la Pascua. La Pascua, hermano, la fiesta, la Pascua era la fiesta hebrea o de los judíos, donde recordaban la liberación del pueblo de Dios de allá de Egipto, cuando Dios había establecido que ofrecieran en sacrificio un cordero, ¿verdad? Que lo mataran, lo sacrificaran, la sangre la pusieran en los dinteles de las puertas, los postes de las puertas, como se le llama hoy, y cuando el ángel de la muerte pasara, miraba la sangre, no sucedía nada. Pero si no estaba la sangre, aunque fuera judío, moría el primogénito. O si era egipcio, también no moría, o no moría si estaba la sangre. Esa era la fiesta de la Pascua. Ahora vean ustedes que la Pascua, vean qué interesante, la Pascua da la pauta para interpretar el significado de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua da la pauta para interpretar el significado de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Pascua da la pauta para el nuevo comienzo. La Pascua da la pauta para el nuevo horizonte. Así como la Pascua fue un nuevo comienzo para los israelitas, la Pascua es el nuevo comienzo para esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, ese nuevo horizonte de vida, que de allí se desprende para los discípulos de Jesús. Falta un puntito. ¿Cuántos se quieren ir ya? ¿Cuántos me regalan 5 minutos para que yo termine? 5 minutos. A ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Gloria al Señor. Tengo ya casi más de 2 horas. Qué bueno. Son muy gentiles, son muy amables ustedes. Para haber sabido, dice, le digo, ya me quiero ir. Me regalaron 5 minutos cada quien, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, veamos el tercer asunto y la última reflexión. Y ahora de nuevo vamos a ver el descubrimiento de la identidad del traidor. Fíjense, allá en la Pascua el sol se acaba de ocultar. El sol se acaba de ocultar. Trate de visualizarlo. Comienza la ceremonia de la cena pascual, versículo 20. Cuando cayó la noche, el sol ya se había ocultado. Se sentó a la mesa con los 12. Comienza la ceremonia de la celebración de la Pascua. Ahora recuerden, la Pascua era una fiesta de alegría, ¿sí o no? La Pascua era una fiesta de alegría. Recordaban ese triunfo, esa salida, la vida, un nuevo comienzo, un nuevo horizonte, un nuevo destino que se originó en la Pascua, ¿verdad? Era una fiesta de alegría. Pero,
para el Señor Jesús y para sus discípulos, ese momento era un momento incierto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan de lo que vimos de Judas? Era un momento incierto, era un momento doloroso. La traición de Judas. Y entonces vean ustedes cómo el Espíritu Santo, usando al evangelista Mateo, introduce la nota aguda de lo que llamamos la pasión de Cristo. Versículo 21 dice: uno de vosotros, le dice a los 12, uno de ustedes, uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Y la fiesta de la Pascua? ¿Y la alegría de la Pascua? ¿Y la celebración de la Pascua? ¿Se vuelve un momento incierto? ¿Se vuelve un momento doloroso? ¿Se vuelve un momento de incertidumbre? ¿Se vuelve un momento, ya no hay alegría? Ahora vean ustedes que en el relato de Mateo, vean cómo la tensión también va aumentando poco a poco, hasta que por decirlo así, no encuentro otra palabra, hasta que revienta, pues, se destapa, pues, la confrontación final entre Judas y Jesús. Porque vean en el versículo 25, estamos en Mateo 26, entonces respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: Maestro, ¿soy yo? Ahora vea qué fanfarrón, vea qué mentiroso. Le llama maestro y en su mente, ¿por cuánto lo iba a entregar? Sí, y el punto no son los 30. El punto es que lo iba a entregar por 30, que era el precio de un esclavo. Y ahora, ¿cómo le puede llamar maestro? ¿Cómo le puede decir rabí? Como dice otra versión. Entonces revienta, se destapa, ¿verdad? Esa situación. Y vean ustedes aquí, hermanos, cuando los discípulos escuchan esta palabra de Jesús, vean ustedes que se llenan de miedo, se llenan de temor, se llenan de incertidumbre. ¿Por qué se llenan de miedo? ¿Por qué hay incertidumbre? ¿Por qué no hay seguridad en ellos? Porque vea usted en el versículo 22, entristecidos. ¿Cuánto? En gran manera. Entristecidos en gran manera. Comenzó. ¿Quiénes? Cada uno de ellos, con miedo, entristecidos, comenzaron a preguntar: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? La Pascua, ambiente de fiesta, ambiente de alegría, ambiente de gozo. Miren en lo que se convierte por la traición, por la alta traición, por la hiper traición. Dice: ¿seré yo, Señor? Cada uno de ellos. Ahora, hermanos, ¿cuál es la indicación que el Espíritu Santo nos hace aquí a nosotros? ¿Cuál es la indicación que la palabra de Dios nos hace aquí a nosotros? Dice: cada uno de ellos. ¿Seré yo?
Yo creo que esto nos invita, aquí está la reflexión, esto nos invita a que nosotros nos hagamos la misma pregunta. ¿Seré yo, Señor, que voy a estorbar el avance de tu reino? ¿Seré yo, Señor, que voy a estorbar el avance de tu iglesia? ¿Seré yo, Señor, que voy a estorbar el avance de tu obra? ¿Seré yo, Señor? Pablo dice, el que mira, al que crea estar firme, mire y no caiga. El Señor dice en el Padre nuestro, líbranos, no nos dejes caer en la tentación. El Señor también dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquellos discípulos dicen, seré yo, Señor. Hermanos, la reflexión es, hoy miércoles de intimidad, por eso se llama miércoles de intimidad, con la palabra, con el Espíritu Santo, con el Señor. ¿Seré yo, Señor? Y ya vimos, cualquier discípulo hay una parte oscura en ese seguir al Señor, que ante un momento difícil de la vida no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y cientos de miles de creyentes reaccionaron mal. Y así como Judas, perdieron. Y Jesús les responde dando una indicación precisa. Versículo 23, muy precisa. Entonces Jesús les respondió y les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, él me va a entregar. Oiga, estaba cerquita el Señor. Oiga, ya se había comido su comida y se hizo otro taco del plato del Señor. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El Señor les hace una precisión y una revelación clara a los demás. Les da una indicación precisa. Y sus palabras, hermanos, ponen de relieve la tragedia de la traición. Es el pecado extremo. Alta traición. Cuánto temor, cuánto cuidado, cuánta preocupación debiéramos tener los discípulos de Jesús de ser estorbos para el avance del Evangelio, de ser estorbos para el crecimiento del reino de Dios. Y en el versículo 24, vea usted que el Señor entonces dice, ay de aquel hombre, ay de aquel, por quien el Hijo va a ser entregado. Mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Ay de aquel. Mejor hubiera sido que no hubiera nacido, que la madre hubiera abortado, que se hubiera muerto al nacer, que no hubiera sido concebido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, mire qué cinismo, ¿verdad? Señor Jesús, ¿seré yo? Y le pone una carita así de San Martín de Porras, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? Y le pone su carita de San Martín de Porras. Oiga, ese ya cinismo. Bueno, es que el hombre puede ser, acuérdense, era un plan macabro. Estaba guiado por Satanás. Y el Señor le dice, pues tú lo dices, tú lo has dicho, tú lo confirmas. ¿Qué está haciendo el Señor? Está descubriendo al traidor ante sus discípulos. Es una pregunta
¿Cómo la ven, la pregunta de Judas? Es una pregunta hipócrita. Judas sabía. Es una pregunta hipócrita. Es una pregunta hipócrita. Judas aparece definitivamente como un discípulo perdido. Como un discípulo perdido. Sus palabras revelan su voluntad de hacer eliminar a Jesús y destruir así el sentido profundo de su propia vida. Y esta respuesta final de Jesús, tú lo has dicho. Fíjense, hermanos, algunas preguntas, ayúdenme a contestarlas. ¿Qué motivó la traición de Judas? Dinero. ¿Qué motivó la traición de Judas? Correcto. ¿Cómo se sigue repitiendo hoy esa traición? El dinero, la ambición. En el segmento de la Pascua le dice a sus discípulos: preparen la Pascua. Pregunto, ¿ha hecho usted preparativos para celebrar la Pascua mañana? ¿Ha hecho preparativos usted para celebrar la Santa Cena mañana? Tiene tiempo todavía de hacer esa preparación. ¿Qué le falta hacer? Tal vez alguien me diga: pastor, yo estoy preparado. Bueno, ¿qué le falta hacer? ¿Ya no le falta nada? A ver, ayúdenme a contestar. ¿Cómo se relaciona Judas con Jesús? ¿Cómo se relaciona Judas con Jesús? Y es muy noche para pensar, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona Judas con Jesús? Según el pasaje, ¿cómo se relaciona? ¿Podrá haber un discípulo como Judas que se relacione con Jesús como Judas se relacionó? Sí los hay, hermanos. Por eso dije, vamos a hacer una reflexión. Siga la secuencia, no se pierda, participe de ella. ¿Le enseña algo esta porción de la Escritura, esta reflexión? ¿Qué le enseña? ¿Qué le enseña, por ejemplo, a revisar esa relación con Jesús? Hay que revisar nuestra relación con Jesús. ¿En qué se funda mi relación con Jesús? En el caso de Judas, esa relación con Jesús, dinerito. ¿En qué se funda la relación con Jesús? Bueno, no lleves esas preguntas, trate de contestarlas. ¿Perdón? La relación con Jesús, traición de Judas. ¿Sí?
Padre, no queremos, como dice tu siervo Santiago, ser solamente oidores y, lo que aún es peor, olvidadizos. Señor, queremos ser hacedores. Padre, esta noche ayúdanos, Señor, para que esa traición de Judas hacia Jesús hoy no se siga repitiendo, que no se repita en ningún discípulo tuyo. Señor, ayúdanos a hacer los preparativos necesarios, adecuados, para celebrar la Pascua, celebrar la Santa Cena. Muéstranos qué nos falta. Tal vez nos falta perdonar, tal vez nos falta amarte con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Tal vez nos falta coraje, valor, determinación para seguirte. Tal vez nos falte confiar y creer, Señor, que misteriosamente tú haces que tu palabra se cumpla, aún en circunstancias donde parece que la mentira, que la maldad ha vencido, cuando el único vencedor eres tú, y tu palabra lo revela y lo enseña. Padre, permite que encontremos la enseñanza y las enseñanzas, Señor, de este pasaje importantes para nuestra vida. Que revisemos, Señor, que revisemos por lo menos en qué se basa nuestra relación contigo. ¿Por qué nos relacionamos contigo? ¿En qué se basa nuestra relación contigo? Nada más porque eres proveedor, nada más porque eres nuestro sanador, nada más porque eres nuestro ayudador. ¿En qué se basa nuestra relación contigo? Señor, queremos tener la relación correcta, queremos tener la relación adecuada. No queremos ser, Padre, como Judas, que basaba su relación en motivos equivocados, y eso lo llevó a destruir su propia vida. Señor, confirma, bendice, que tu Espíritu Santo, Señor, aclare y confirme tu palabra y lo que no ha quedado claro en la mente de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, bendícelos, guárdalos y permite que nos preparemos, Señor, y que esta Semana Santa pueda ser un tiempo de preparación, y que al final de ella hagamos un nuevo compromiso de obediencia inmediata, de fidelidad a toda prueba, de creer en ti ante toda circunstancia, de confiar, Señor, en ti solamente. Señor, bendice esta iglesia, bendice este pueblo y ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, amarte en espíritu y en verdad, y que nuestra relación contigo, Señor, tenga la motivación correcta, adecuada. Oh Padre, como decía aquel poeta, aquel escritor, aunque no haya infierno, yo tenga temor de ti. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Si tú no nos edificas, de nada sirve. Tú eres el que produce el querer como el hacer. En el nombre precioso y bendito de Jesús. Amén y amén.